Buenos Amada días, preciosa, adelante. bendiciones. Voy a pedirte algo que no suelo hacer, Ok. pero estoy aprendiendo a ser obediente a la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que nos dirige. Y todos estos días había estado ministrándome esa alabanza. Y los hermanos no saben, las hermanas no saben que tú y yo no nos conectamos para las alabanzas. Yo lo dejo que seas tú y el Señor. Quiero pedirte, Vanessa, que por favor vuelvas a poner esa alabanza y que la oigamos y dejamos que el Espíritu Santo comience a ministrar en nuestras vidas. Si puedes complacerme en eso, Vanessa, por favor. Amén. Ok, mi amada. Un momento. En tu presencia y plenitud de gozo, plenitud de vida. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. En tu presencia y plenitud de gozo, plenitud de vida. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. Yo solo quiero estar contigo, habitar contigo, que seas mi amigo cada día. Yo solo quiero estar contigo, habitar contigo, que seas mi amigo cada día. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Dulce, tierno, consuelo eterno, refugio y amigo eres tú. Espíritu Santo, lléname. Espíritu
presencia hay plenitud de gozo, plenitud de vida. En tu presencia lo encuentro todo, dulce compañía. Qué bello es darle la bienvenida al Espíritu Santo de esa manera. Señor, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por tu presencia en medio de esta llamada, Señor. Presento delante de ti esta pequeña enseñanza. Sé tú, Espíritu Santo, redarguyéndonos. Sé tú, Espíritu Santo, mostrando, Señor, todo aquello que no pueda estar alineado a tu palabra, Señor. Sé sacándolo a la luz, Padre Santo. Sé limpiando nuestros corazones para que pueda esa llenura del Espíritu Santo estar en nuestras vidas, Señor. Padre, mira las que estamos conectadas, Señor, mira las que van a ver en diferido. Sé tú, Señor. Sé tú ministrando a través de tu Santo Espíritu en cada corazón. Espíritu Santo, sé tú redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia. Sé tú redarguyéndonos de los pecados ocultos, de los errores ocultos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy mi enseñanza yo la titulé ¿Por qué se enoja la gente? Una pregunta muy, muy interesante. ¿Por qué se enoja la gente? ¿Y hasta dónde puede ser provechoso enojarse? Hasta, porque la Biblia nos dice, si se enojan, no pequen. O sea que hay una cierta licencia para enojarse. No es que nos manda a enojarse, nos permite expresar esa emoción. Y la otra pregunta es, ¿cuándo el enojo se convierte en una emoción tóxica? Y vamos a leer la palabra en el Proverbios 16:32 que dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Qué bello este proverbio que lo tenemos que tener constantemente presente. Y todas nuestras emociones están allí para ser sentidas y ser expresadas, porque así nos creó Dios. Dios tiene emociones, Dios no es un Dios, no es un robot, y tampoco nos creó a nosotros como un robot. Nos creó con emociones para ser sentidas y para ser expresadas. Aún el enojo lo debemos expresar. Como parte de ellas, enfadarse, como parte de esas emociones, enfadarse es algo normal y universal. Usted no está cometiendo un error o no está dejando de ser espiritual porque en debido y determinado momento se enoje, ¿verdad? Según la circunstancia que le cause el enojo. Y según el modo en que se utilice, el enojo puede ser una emoción generadora de energía o una emoción tóxica. Y me fui al diccionario para investigar qué es el enojo. Y fíjense que dice que es una alteración anímica que genera irritación, rabia o afán de revancha o venganza. En la última parte es donde más tenemos que tener cuidado. Una rabia o afán de revancha o venganza. Algo que nos puede estar produciendo ese enojo, esa ira. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué nos enojamos? Y esas preguntas le hacía yo al Espíritu Santo. Y le decía, Espíritu Santo, ¿por qué esta situación o por qué esta actitud causa enojo en mí? ¿Por qué? Y bueno, desarrollando el estudio, dice que cuando no se cumplen nuestras expectativas, una de las razones por las cuales nos enojamos es cuando no se cumplen nuestras expectativas. Básicamente cuando esperamos una cosa y recibimos otra.
El enojo es una fuerza emocional que cuando se canaliza de manera ganadora nos hace seguir adelante superando obstáculos y bien puede ser parte de la resiliencia. Todo dependerá de qué hagamos con esa emoción, de la manera en que la exterioricemos. Esa actitud será la que determine si ese enojo va a ser positivo o no. Y el Señor, como sabía todas las cosas, porque Él fue el que nos creó, hace una actitud de enojo y queda plasmada en la palabra para que nosotros aprendamos de esa porción de la palabra. Y está en el libro de San Juan, capítulo 2, los versículos 13 al 25. Allí se nos narra detalladamente la visita de Jesús al templo donde el maestro fue a orar. Pero al ver la profanación del lugar sagrado, se indignó. El Señor se enojó grandemente. Dice que hizo un látigo con cuerdas y golpeó a los animales para que salieran fuera. También volcó las mesas de los cambistas, derramando sus monedas por el suelo a quienes vendían palomas a la gente pobre. Les ordenó, quiten eso de aquí, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Wow. Para algunos diría, el Señor perdió el control. ¿Qué le pasó al Señor tan espiritual? Perdió el control. Pero era tanto el celo por la casa de Dios, por las cosas de Dios, que él no pudo tolerar, no toleró lo que se estaba, la profanación que se estaba haciendo en ese lugar santo. Entonces hay cosas en las que podemos manejar la tolerancia, podemos manejar, como diría, la política, la diplomacia en algunas circunstancias, pero hay otras que nosotros tenemos que ser tajantes, que tenemos que ser así, radicales, esa es la palabra, que tenemos que ser radicales, así como lo hizo el Señor Jesús. Él rechazó a los vendedores que utilizaban el templo como lugar de enriquecimiento. El Señor fue tajante y en su enojo limpió la casa del Padre. Dice que aclaremos que el maestro siempre rechaza la violencia. No porque el Señor Jesús hizo eso, nosotros nos vamos a agarrar de allí para justificarnos nuestros actos de violencia. El Señor más bien invitaba a los enemigos a la reconciliación, siempre a la reconciliación. En el huerto de los olivos, Jesús, cuando fue arrestado por los guardias judíos, censuró a Simón Pedro, quien queriendo defenderlo, sacó su espada y cortó la oreja derecha a Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús juró a Malco y respondió a Pedro diciéndole, mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Allí, fíjense que el Señor toma otra actitud y censura a Pedro porque actuó con violencia. Ya Pedro no actuó con enojo, sino con violencia. Vemos como la primera escena narrada, el maestro hace uso de un enojo sano, limpiando el templo de la avaricia de los judíos, porque el templo estaba hecho para orar, no para enriquecerse. La segunda escena, Pedro hace un acto de violencia. Muchas personas suelen confundir enojo con violencia. Y esto es muy importante, que no confundamos el enojo con violencia, pero también hay una violencia pasiva. Muchas veces actuamos violentamente de una manera, ¿y cómo es eso? Es contradictorio. Vamos a ir desarrollando. Debemos diferenciarla. Como he dicho, el enojo es una emoción normal, saludable y natural en todo ser humano, mientras que la violencia es una conducta tóxica y patológica. La violencia es una forma tóxica de expresar el enojo. Digamos que la violencia ya es la máxima expresión del enojo, la ira, un arrebato de ira por completo. El enojo es energía y si sabemos utilizarlo, será útil para resolver situaciones difíciles. A mí me ha tocado. He visto, por lo menos cuando vemos
situaciones de injusticia. Eso nos provoca enojo y buscamos hacer justicia o ayudar a la persona que está siendo víctima de esa injusticia. Allí el enojo lo canalizamos bien. Jesús hizo buen uso del enojo para limpiar el templo como estaba destinado. Ahora, ya eso lo aclaramos. Hay cosas en las que no podemos ser pasivos. Muchas veces eh, hay actitudes o hay circunstancias en las que somos pasivos y hay otras en las que no deberíamos ser tan activos y lo somos. Pero sea cual sea la situación en la que nos encontremos, no dejemos que el enojo se transforme en violencia, porque hay otros recursos que podemos ir incorporando para no llegar al punto de explotar. Si deseamos que nuestro enojo sea una emoción, no sea una emoción tóxica, lo más sano sería, en primer lugar, comprender que todos tenemos permisos para enojarnos y, en segundo lugar, conocer los diferentes recursos internos con los que contamos para evitar que el enojo tóxico nos domine. Por ejemplo, que todos tenemos dominio de nosotros mismos, que no es más ni menos que autoridad sobre nosotros mismos y sobre nuestras reacciones. Y aquí entramos en estas preguntas que siempre nos van a llevar a meditar, a lo profundo, a examinar palabras que nunca debiste haber pronunciado. Wow, una de las cosas que más nos cuesta mantener cerrada la boca es cuando estamos enojados. Es como que si eso, no sé, alentara nuestro enojo, el abrir la boca. Y resulta que el abrir la boca se convierte como en leña al fuego. Cuando dejamos que nuestra boca se abra y empiece como un río a soltar cosas, eso es peligroso porque podemos soltar cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. La otra pregunta es, ¿cuántas veces has dicho la verdad? La verdad es que se me fue la mano, no era para tanto. Wow. A mí me ha pasado. Y dije, ay, Dios mío, tampoco era para tanto. Allí es donde entra en práctica el proverbio que leímos. O sea que el dominar nuestro espíritu es mejor que dominar una ciudad. Y la otra pregunta, ¿cuántas veces has descargado tu enojo hacia la persona equivocada? ¿Cuántas veces por no saber o muchas veces porque estamos enojados y estamos enojados con una persona, pero esta otra y lo terminamos pagando con esa persona? Es una actitud bastante insensata de nuestra parte, pero muchas veces hemos caído en eso. Y volviendo a la palabra violencia, dice que es una conducta anormal y su objetivo es lastimar al otro. Cuando dejamos que la violencia nos domine, que ese enojo se convierta en violencia, vamos a buscar lastimar a la otra persona. Y bueno, y para eso pare usted de contar las cosas que podemos usar. Incluso podemos sacar hasta su pasaje para lastimarnos porque estamos enojados o podemos buscar un defecto o una debilidad que tenga esa persona y la usamos como esos látigos que usó el Señor para limpiar la casa, pero nosotros los vamos a usar no precisamente para limpiar, sino para lastimar a la persona con la que estamos enojados. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos? Una de las cosas que debemos aprender a canalizar nuestro enojo. En la carta a los Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna situación que no te agrada, lo expreses de la mejor manera. Así estés enojado, pero no guardes ese enojo convirtiéndolo en odio o resentimiento, porque eso es lo que daña nuestro cuerpo.
cuando no expresamos sanamente ese enojo, se convierte en gastritis y nuestro estómago sufre las consecuencias. Y si bien es cierto, hay una frase que yo aplicaba mucho, que debemos dejar que se seque la ira, deja que se seque la ira. Muchas veces por X circunstancias nos enojamos y queremos actuar inmediatamente. Y lo mejor es esperar, esperar que se enfríe esa ira, que se nos enfríe esa emoción y luego lo que te está molestando, tú debes hablarlo, porque callarlo es hacerte daño a ti mismo. Muchas veces caemos en bullying. Esa es una de las cosas que pasan a menudo, ¿no? Hasta en la iglesia hacemos bullying. No sé qué pasa eso. El bullying a veces suena divertido, pero es dañino. Entonces, a ver, lanzamos esos comentarios que son de mal gusto y no nos damos cuenta y lo peor es que no nos damos cuenta y de repente lo hacemos con una Marilia, persona. disculpa que te interrumpa, Y en pero se te este está caso, entrecortando mucho. si usted fue Marilia, producto de una burla, vamos, Marilia. voy a cambiar el, Ok, sí, si no cierra la cámara porque te quedaste paralizada, te quedaste frisada. gracias, Mar. Listo. Bueno, seguía, ¿no? Continúo. Muchas veces nosotros pasamos por esas circunstancias, fuimos mal interpretados, fuimos víctimas de un bullying y nos callamos. Y dejamos que ese simple enojo comience a echar raíz porque no tuvimos la valentía de decirle a la persona en el momento, no en el momento de la situación, sino en el momento, en un momento oportuno, en un momento ideal, oye, no me gustó lo que hiciste, no me gustó el comentario, no me gustó el gesto que tuviste para conmigo. Eso es necesario hacerlo. Créanme que van a mantener su corazón sano, se van a librar de las circunstancias de, por ejemplo, sufrir de gastritis o de estar con esa continua molestia o de dañar su vesícula. Sí, yo reprimí por mucho tiempo, reprimí muchas cosas en mí que me molestaban y callaba por no saber poner límites, por miedo, y eso me trajo como consecuencia hacer que esa bilis se endureciera, en vez de salir, se endureciera y produjera esos cálculos. Cuando nuestro cuerpo se enferma es porque no sabemos manejar esas emociones, no sabemos manejar la tristeza, no sabemos manejar el enojo, o no sabemos manejar incluso la alegría, nos desbordamos. Dice que de repente actos como gritar, romper cosas e insultar se transforman en algo cotidiano y común en tu vida, convirtiéndote en una persona violenta. La frustración es un sentimiento tan tremendo, que muchas personas no saben manejarlo. Y es una de las cosas que el Espíritu Santo particularmente me ministró a mí. Aprende a manejar la frustración. La frustración de cuando quieres lograr algo y no lo logras. La frustración de cuando quieres que las personas hagan algo que es provechoso, pero no, ellos tienen su diferente manera de pensar y eso causa frustración. Mi hijo pequeño, desde muy pequeño, le costaba manejar esa frustración y aún él ya es un adolescente y muchas veces le cuesta. Y bueno, y yo constantemente lo regañaba, lo disciplinaba, hasta le pegaba y estaba cometiendo un error hasta que mi otro hijo mayor me dijo, mamá, pero tienes que enseñarlo a manejar esa frustración que él siente,
que lo lleva a ese enojo incontrolable y golpeaba las cosas y pegaba gritos. Y entonces, y es verdad, ¿cuál es el centro del enojo? Esa frustración que sentimos. Muchas veces detrás del enojo se maneja, se disfraza también la manipulación. Cuando nosotros queremos manipular y no logramos la manipulación, bien sea con lástima, bien sea con mentira, o como sea que se disfrace la manipulación, eso también nos causa enojo. Y buscamos tener actitudes no sanas, no correctas para lograr nuestros objetivos. Hay personas que tienden a aplicarle la ley del hielo. Yo lo veo mucho, aún en el pueblo de Dios. Cuando yo hago algo que no te gustó a ti, yo te aplico la ley del hielo. Te aplico indiferencia, no te tomo en cuenta. Para mí, ese es un enojo o una forma de violencia pasiva. ¿Ah? Aplico yo el enojo, aplico yo la ley del hielo, la indiferencia, ¿para qué? Para que esa persona doblegue su actitud y haga lo que yo quiero o me trate como yo quiero. Y eso no es sano. Listo. Fíjense que, bueno, están lentos los datos, tanto los datos como el Wi-Fi. Es producto, bueno, de toda la situación. Y retomo lo que estaba hablando, dice que una persona violenta es una persona de poca tolerancia o tolerancia cero. Explosiva, que inmediatamente se va de la boca o de las manos. Cuando no pensamos, sino que dejamos que las emociones dominen nuestro cerebro y nuestra boca, yo creo que allí dañamos todo. Y la línea entre el enojo y la violencia es delgada. Sin embargo, las consecuencias de un simple enojo o de un ataque de violencia son totalmente diferentes. La Biblia nos enseña que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre cuando estoy enojada, digo, en enojo no estoy siendo justa, no está obrando la justicia de Dios. Fíjense que Caín se enfureció cuando Dios rechazó su sacrificio y permitió que la ira se adueñara de él a tal punto que asesinó a su hermano. No supo manejar la frustración que le causó no haber agradado a Dios con su ofrenda. Y se dejó llenar de esa ira, de esa violencia y premeditó hasta matar a su hermano. En el Salmo 37:8 dice, depón la ira y deja la furia, y luego añade, no te muestres acalorado solo para hacer mal. Según estas palabras, cuando nos sentimos enojados, antes de acabar haciendo algo malo, tenemos la opción de calmarnos. Irnos antes que la ira estalle en nosotros. Dice Proverbios 17:14, el principio de la contienda es como alguien que da curso libre a las aguas. Por eso, antes que haya estallado la ira, retírate. Aunque está bien resolver las diferencias con los demás lo antes posible, es probable que tanto nosotros como la otra persona necesitamos calmarnos para hablar del asunto. Averigua todos los hechos antes de llegar a una conclusión. Escuchar con atención los detalles de un asunto evitará que nos enojemos sin razón. Pedir a Dios paz mental. Y de verdad que esta es la mejor terapia cuando uno está enojado. La oración es uno de los medios principales que produce en nosotros cualidades como la paz, la paciencia y el autodominio. Cuando nosotros nos entregamos a la oración, salimos completamente espirituales, que nos pinchan y nosotros, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por eso es que cuando estamos muy propensos a la ira, al enojo, falta oración en nuestras vidas, falta comunión, falta presencia, como dice la pastora Lisney.
no hay presencia en nosotros. ¿Por qué? Porque están aflorando más las emociones que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Escoge con cuidado tus compañías. La Biblia nos advierte, no tengas compañerismo con nadie dado a la ira, y con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes. ¿Por qué? Para que no te familiarices con sus sendas y ciertamente tomes lazo para tu alma. Si nos relacionamos con personas que tienen arrebatos de ira, es probable que acabemos actuando igual. Es más sabio controlar nuestras emociones en vez de dejar que ellos nos controlen. Y que por eso fue que le pedía a Vanessa, pon nuevamente la alabanza, porque un arrebato de ira, un descontrol en nuestras emociones nos lleva a contristar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da ese dominio de no dejar que el enojo nos convierta en marionetas y terminamos haciendo y diciendo cosas de las cuales nos arrepentimos. Y otra de las cosas es cuando somos sujetos eh, o somos blanco de críticas, o cuando se nos critica porque hacemos porque no hiciste esto así, porque no lo hiciste así. Eso produce enojo en la persona, porque muchas veces se está haciendo algo con sacrificio, con esfuerzo que la otra persona no lo sabe y entonces vienen a criticarte. Entonces eso produce en nosotros un enojo que muchas veces eh, no sabemos canalizar, no sabemos manejar y dejamos que esas zorras, que esas pequeñas zorras entren en nuestro corazón y hagan nido. Y es donde tenemos que estar vigilantes, que la dulce presencia del Espíritu Santo no se vea contristada por nuestros arrebatos de ira, por nuestros arrebatos de enojo, por nuestras frustraciones cuando no logramos algo o cuando somos blanco de críticas, de tantas cosas que nos pueden pasar. Y en estos momentos nosotros ya la venida del Señor cada día está más cerca. Cada día está más cerca y creo que nosotros como cristianos somos víctimas de burlas. Cuando tú vas a predicar la palabra, hay gente que se levanta a querer ridiculizarte, a querer mofarte de lo que estás diciendo, de que el Señor viene pronto. Y si no tenemos control de nuestras emociones, el mensaje que vamos a llevar se puede ver afectado. Se puede ver afectado por no tener ese dominio propio, esa templanza en nuestras emociones. Y sobre todas las cosas, tener siempre en cuenta que aquello que nos quita la paz, que aquello que no nos está dejando provecho, tenemos que llevarlo a examinar. Si yo estoy en un grupo de personas, que esas personas me roban la paz, me producen molestia, yo debo meditar, ¿realmente vale la pena yo estar en ese sitio? ¿Realmente vale la pena yo ir a compartir con esa familia, con ese grupo de amigos, si cuando lo que producen en mí es enojo? Hasta eso, hay un momento en la vida que nos tenemos que volver tan exclusivos, sin dejar de ser amables, sin dejar de compartir la palabra, pero tenemos que ser exclusivos, que nuestra presencia, si no es valorada, si no es honrada en un lugar, lo mejor es retirarlo. ¿Por qué? Porque nos estamos guardando a nosotros mismos y guardando al Espíritu Santo. Porque si entramos en enojo, en amargura, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se contrista. Y bueno, nada, hasta aquí dejo la enseñanza y dejándolos en esa reflexión. ¿Qué es aquello que te está produciendo enojo o qué es aquello que tienes guardado en tu corazón contra algún hermano, contra algún familiar que no estás sabiendo canalizar y que está entorpeciendo tu relación con Dios?
Bendiciones.